tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de conflictos en las relaciones de pareja. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, gracias. Bueno, pues ya el día de ayer empezamos a hablar sobre este tema y ya para el final más o menos comentábamos que si bien estuvimos hablando acerca de conflictos que pueden ser intrínsecos de una situación en donde estás buscando, en donde dos personas están buscando y digamos que de alguna manera asumen haber encontrado a alguien muy importante, a alguien con quien quieren continuar construyendo el resto de su vida, con el que quieren pasar el resto de su vida, decíamos ya para el final, bueno, también hay situación, aún en esas situaciones surgen determinados conflictos precisamente por toda la fantasía, todas las fantasías tanto optimistas como las fantasías de miedo y de pérdida del amor que que van de la mano con este tipo de deseos. ¿Por qué de las fantasías optimistas también? Porque, bueno, necesariamente sobreviene una desilusión en el sentido de que nos damos cuenta de que esta media naranja y pensar ser tan parecidos, tener ideales tan similares, etcétera, etcétera, pues cada vez va siendo más claro conforme vamos conociendo a la persona, que somos dos personas distintas y que en muchos aspectos se puede chocar, ¿no? Entonces, tanto estas cosas pueden terminar por ser un factor de persecución dentro de la pareja, como también las fantasías mucho menos optimistas, como pueden ser los celos, que decíamos, bueno, pues también van asociados a la preocupación y el interés por mantener el cariño y la atención de la persona amada, ¿no? Incluso en estas circunstancias en donde se podría decir tenemos un panorama de deseo hacia la otra persona, de un cierto amor hacia la otra persona, ¿no? Pero también hay parejas que se unen y pueden pasar muchísimo tiempo juntos, incluso pues el resto de la vida, en donde en ningún momento está esta ilusión realmente vigente, en donde la unión es por motivos muy distintos y se continúa también por motivos muy ajenos a cualquier cosa que tenga que ver con este cariño o esta ilusión de crear, de construir juntos. ¿Y cómo es esto? Yo creo que podemos tener, decíamos que el odio también une muy fuertemente a las parejas. Y puede ser cualquier otra relación, estamos hablando en estos días acerca de parejas, pero podemos pensar, quizás suena algo ambiguo de decir esto, pero podemos pensar y ver muy claramente en el ejemplo de cuántas personas no tienen como motivo, digamos, se odian, ¿no? Están casados, se odian verdaderamente. Y siempre sobreviene en general en algún contexto la pregunta, ¿y por qué no te separas, no? Ya sea él o a ella. No, ¿para qué? Para que entonces sí vaya y disfrute y ahora sí, después de que lo estuve soportando, después de que la estuve soportando, se vaya con otro hombre y ahora sí muy feliz. No, no, ahora esto se queda hasta el final y ahora le voy a hacer la vida imposible por todo lo que me hizo y por todo lo que tal y cual. Y podemos darnos cuenta cómo esto muy probablemente tú de primera mano lo habrás presenciado, ya sea en un conocido, en un amigo, en una amiga, ojalá no sea el caso, pero puede ser incluso en tu propia relación, ¿no? Ahí es este tipo de situaciones en donde mencionamos acá comúnmente que no solo el amor une a las personas, sino que también el odio puede mantener una relación totalmente encendida, ¿no? En tanto que es que me voy a gastar su dinero o es que no quiero que se vaya con nadie más, entonces yo la sigo maltratando porque no le voy a dar el divorcio, porque va a hacer esto y aquello.
Y ya no tiene que ver justamente como con el amor que nosotros estaríamos esperando, ¿no? Por ahí hay una película que es muy, muy, muy famosa, que es La Guerra de los Roses. No sé si tú la has visto, Gabriela, ya Que tiene mucho están tiempo. modificando una casa, ¿es esta? Que están en un asunto de divorcio, ¿no? Y están peleándose constantemente. Hay una escena que es muy icónica en donde uno de ellos le hace pensar que le hizo de comer a su mascota, ¿no? Para una cosa así ya desmedida, ¿no? Y tampoco es muy gráfica, pero ahí nos vamos dando cuenta en una película, digo, muy sonsa y que evidentemente entra en la ficción, pero cómo también la pasión arde en el manifestar el odio hacia el otro, en estarle haciendo la vida imposible, en molestarlo, porque también en eso, para poder odiar a alguien necesitamos hacer una conexión con ese alguien. Por ahí hay ciertos pensamientos alrededor de, por ejemplo, las masacres que hay en la guerra, ¿no? De cómo se puede vivir una situación terrible y qué tan patológico resulta esto. Y se llega a una conclusión que lo más patológico a lo cual se puede llegar es deshumanizar a la otra persona, porque entonces es destruirla. Ni siquiera hay un vínculo sádico y masoquista, que uno podría decir, bueno, es que cómo puede haber un vínculo sádico. Pues sí, aún esto lo podemos ver en situaciones donde ya surgen algunos nombres de síndromes, ¿no? Este conocido síndrome de Estocolmo, de que las personas se encariñan de sus secuestradores o de los guardias de la prisión en donde están. Y uno podría decir, ¿cómo? No los deberían de odiar con toda su pasión. No, ahí hay algo que se va girando en nuestro inconsciente que nos obliga a hacer vínculos con los objetos que tenemos cerca. Esto también lo podemos ver muy comúnmente por ejemplo, cómo sucede con las madres que maltratan terriblemente a sus hijos, y los hijos no se pueden escapar, nunca, ni cuando son pequeños ni cuando son adultos, y sigue una situación de maltrato y luego se pasa la batuta, ¿no? Entonces ahora yo te voy a maltratar ya que eres viejo, así como tú me maltrataste a mí, y lo que vemos es que continúa la relación. Ahí es en donde le menciono que vemos este vínculo todavía sádico y masoquista, en donde nos obligamos por las circunstancias y por el camino de nuestro deseo a unirnos con la otra persona, pero nos unimos de esta manera destructiva. Esto que de alguna manera todavía está entreverado el eros, ¿no? ¿Por qué? Por la satisfacción que nos genera, pero que apunta hacia un fin destructivo, hacia algo que no nos puede llevar a disfrutar de una manera que no nos destruya. Y esto es algo demasiado, demasiado común que no nos acabamos como de explicar en una lógica común y corriente. ¿Por qué no se separan las personas? ¿No? Esto es una pregunta constante. Es que si te golpea, es que si te trata de esa manera, si te sientes tan humillado, tan humillada, ¿por qué no te vas? Nada más, ¿no? Podríamos ver ahí como hay personas que lo viven en una indefensión total, ¿no? Y todavía dentro de esa indefensión está el placer, está el goce, sería. No es un placer así como de ir a un parque de diversiones, pero es un goce que nos mantiene en ese tipo de situaciones, en esa relación, y que las hace indisolubles. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:20. Estamos hablando el día de hoy acerca de conflictos en las relaciones de pareja, y por aquí Claudia nos hace el favor de traer pues tu opinión, o la opinión de las personas, hay muchas personas que nos están escuchando, aquí a cabina, ¿no? ¿Cuáles son estos conflictos de pareja? Y esta cuestión de la comunicación es algo que se ha vuelto casi un cliché, ¿no? Muchas veces decimos, hay ciertos términos que de pronto cobran cierta importancia a nivel general y se empiezan a utilizar, y considero yo que conforme más se van utilizando de una manera masiva, más van careciendo de significado, ¿no? Cada vez más se los repite sin detenerse a poder cuestionarse qué significa eso, a qué nos estamos refiriendo con eso. Por lo general, cuando se habla de un problema de comunicación en los términos más cotidianos que pueden aquejar a una pareja,
como decía por ahí alguien, no, bueno, pues es que la rutina del trabajo, etcétera, puede llegar a romper con la comunicación. En muchas ocasiones, en ese tipo de circunstancias, estamos ante una falta de interés, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estamos ante un problema posiblemente mucho más importante, porque si fuese la comunicación exclusivamente, incluso hay personas que toman esto como si fuese terapéutico, ¿no? Y entonces, bueno, pues escribe una carta y haz una lista de las cosas que a ti te incomodan y tú hazle una lista de tal y tal y se van a poner a platicar de tal. Si fuese una cosa de esa índole, pues bastaría con que nos sentáramos y escucháramos a la otra persona, ¿no? Y le preguntáramos, oye, ¿qué pasa? O etcétera, etcétera. La cuestión aquí es que posiblemente hayas estado en alguna ocasión en, en una situación en donde tú puedes estar diciendo algo y la persona se te queda viendo como mirando al vacío, ¿no? Y sigue hablando de otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es un problema de comunicación? ¿O porque no le interesa en absoluto lo que estás diciendo? Porque le agobia simplemente pensar que vas a decirle, porque asume inmediatamente que van a hacer quejas. Ay, ¿ahora qué pasó? Ay, esto es una falta de interés en realidad. ¿Por qué? Porque en general, cuando algo nos interesa, sin mayor necesidad de hacer una dinámica forzada por algún agente externo, por lo general preguntamos, ¿no? Es más, a lo mejor tú sigues alguna serie de televisión, ¿no? Y te perdiste el capítulo anterior, pues estás a punto de ver el próximo y no es como que te vayas a quedar callado a esperar, ay, ojalá alguien me diga qué pasó finalmente con esto, ¿no? Para poderlo entender. Lo más probable es que preguntes, ¿no? Por lo general, si algo te interesa, vas indagando aún en una cuestión tan básica y tan boba como puede resultar a lo mejor el capítulo anterior de tu serie o de tu telenovela, si te gustan ver telenovelas, qué sé yo. Por lo general esto es algo que uno pregunta, los chismes, ¿no? Ah, qué bueno es para los chismes. De pronto vemos que pasan dos personas de la mano, ¿no? Oye, pero que no fulanita andaba con fulanito. Pero qué pasó, desde cuándo, cómo, dónde se conocieron, terminaron, ya le puso el cuerno, no le puso el cuerno. Ah, qué buenos somos para preguntar cuándo algo nos motiva a hacerlo, cuando nos interesa. Entonces es muy distinto pensar que simplemente se nos está oxidando la mandíbula y ya no preguntamos, o que la otra persona no me quiere decir, o es muy distinto plantearse esto a nivel exclusivamente de comunicación que si lo asumimos más de fondo en el sentido del interés que puede surgir a propósito de lo que le acontece a la otra persona. Y esto es algo que definitivamente no se arregla hablando. Y es que nos volvemos extraños, ¿no? Con el tiempo nos vamos volviendo extraños viviendo en la misma casa y es una cosa tristísima. Es parte de lo que estábamos hablando el día de ayer, en cómo nosotros tendríamos que estar modificándonos constantemente, no porque nos hagamos otras personas, pero tendríamos que pensar una vez más esta analogía del desayuno, ¿no? Estar todos los días hablando de lo mismo, todos los días haciendo la misma rutina y que tristemente cuando llegan los hijos, mucha de la interacción de la pareja gira alrededor de lo que hizo o de lo que no hizo y no tanto de lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Ya, en muchos sentidos es un proyecto, lo podríamos pensar así, conjunto, ¿no? Decimos, ah, qué padre, hizo esto o hizo aquello, pero llega un punto en el que eso ya no es suficiente, ¿sí ve? Ya no es algo que estemos esperando escuchar cuando llegamos a casa, que si ahora le pasó esto, que si ahora le pasó aquello. Bueno, ¿no? Qué bueno poder llevar esa comunicación, pero ¿y qué más? ¿No? ¿Qué más es de tu vida? ¿Qué más haces? Esto es algo que las mujeres que van tomando la decisión de quedarse como amas de casa van sufriendo terriblemente porque
su vida se vuelve increíblemente repetitiva, ¿no? Porque básicamente es atender a los niños, convivir con niños, dejar de convivir con adultos y estar haciendo las labores del hogar. Esto nos deja sin material para platicar con alguien más, ¿no? Nos va dejando con muy pocas cosas interesantes que compartir y también con muy pocas ganas de hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vive como esta máxima responsabilidad y que en cierto punto lo es. Pero que si toda nuestra energía se va a ese punto, se va a esa actividad, pues definitivamente que va a llegar un día en el que llega la persona de su trabajo, no llega el esposo de su trabajo, y es que ahora el niño es, ay, otra vez lo de los niños. Y ahí es en donde empezamos a ver ahora las conductas que empieza a manifestar también el hombre, ¿no? Bueno, es que todo el tiempo estás hablando por teléfono, ¿no? Es que todo el tiempo estás leyendo tu periódico o estás en la computadora. Y pocas veces se tiene la asertividad de decir es que tú todo el tiempo estás hablando de que si le salió un moco o no le salió un moco al niño. Ya se hizo viejo ese tema. ¿Qué te parece si salimos? No, bueno, es que quién nos va a cuidar al niño, ¿no? Es que todo lo que tiene que ver con esto, como le digo, nos va convirtiendo en extraños porque dejamos de hablar. A la persona que usted más quiera, si la deja de ver durante, ¿qué le gusta? Unos 5 años, por supuesto que va a verla otra vez con gusto y lo demás, pero se va a encontrar con que después de tanto tiempo ya no hay muchas cosas en común. Salud. Ya no hay muchas cosas en común que era lo que sostenía gran parte de la relación. Que nos veíamos en tal lugar, que salíamos, que nos divertíamos, que compartíamos. Y eso ya no está. Ahora eso se vive aparte y esto se va viviendo muy comúnmente por parte de los hombres si vemos en esa misma estructura que le estaba diciendo de una mujer que se queda en casa y el hombre que sale a trabajar y a proveer. Esto empieza a generar que el hombre se divierta más con sus compañeros del trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, ellos saben mi cotidianidad. Con ellos salgo, con ellos me divierto, con ellos estoy esperando que llegue el fin de semana para salir. Y mi esposa, bueno, pues es que todo el día está en casa, ¿no? No hay mucha más actividad. En un principio vemos la iniciativa de algunas personas, ¿no? De llevarla. Bueno, vamos, mira, vamos a ir a un bar, pero es que ¿quién cuida a los niños? Primero tendríamos que preocuparnos de que realmente tengamos ganas de salir. No, es que no tengo ganas de nada. ¿Y qué te hace falta para que te den ganas? Para que sigamos compartiendo como pareja. No es tanto la comunicación, porque como tú dices, Gabriela, pues de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, ¿por qué me importaría lo que haces a final de cuentas? Sino continuar de alguna manera nutriendo nuestra relación como pareja. Ese es el verdadero problema de la comunicación, que no haya nada que comunicar. Vamos a ir un pequeño bloque comercial. Le recuerdo nuestro WhatsApp 333-822-3208. Vamos a ir un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:35. Estamos hablando el día de hoy acerca de los conflictos en las relaciones de pareja. Como ya escuchaste algunas otras entrevistas acerca de cuáles son los conflictos más usuales en las relaciones de pareja. Y ya van varias veces que se coincide en la cuestión de la monotonía, que tocábamos hace un momento. También hablan de la desconfianza. Y también han hablado ya dos personas a propósito del capital, ¿no? De la queja que parece dirigirse hacia una sola dirección, como que la persona fuese responsable única y exclusivamente de esto, ¿no? Aquí hay algo importante. Cuando una pareja está en una posibilidad, digamos, mayor de poder construir algo verdaderamente, de poder construir algo disfrutable para ambos y a lo mejor para los que se vayan sumando en caso de que decidan tener hijos, es cuando estas personas se asumen, digamos, están juntas por el deseo precisamente. Y cuando es el deseo lo que une a las personas, es verdad que todas estas situaciones casi reflejas que hablábamos el día anterior, por ejemplo, decíamos, es casi un reflejo cuando se te olvida algo, cuando algo te sale mal, como que en automático volteamos a ver alrededor, a ver
es que tú no encendiste el despertador o es que fulanito hizo algo, ¿no? Algo para sacarme yo la culpa. Es verdad que hay personas que quizás tienen este tipo de reflejos mucho más arraigados, ¿no? Quizás habrá personas en sí mismo más, que tienden más hacia el egocentrismo que otras, ¿no? Que están más centradas en simplemente poder lavarse sus manos y tener su satisfacción y ya, que otras que pueden estar más atentas en general, en cualquier ámbito, a las necesidades de las personas que les rodean. Sin embargo, aunque esté más cargado es la personalidad hacia este aparente egoísmo, cuando hay algo que deseamos, otra vez, esto nos jala, esto nos obliga, digamos, y se va asumiendo la pareja como una especie de, bueno, en muchos casos incluso la fantasía es que sea como la media naranja, ¿no? Eventualmente, decíamos, sobreviene el momento de desilusión en donde nos damos cuenta de que no somos uno mismo, ni deberíamos serlo, ¿no? Y entonces se empieza a plantear ya una relación desde una visión más adulta. Cuando no hablamos de una cuestión de media naranja, podemos hablar de que hay una experiencia como de un equipo, como de un trabajo en equipo, ¿sí? En donde se puede vivir incluso un cierto grado de complicidad, pensándolo en un sentido sano de la palabra, que es confortable para ambos. Cuando esto no existe, se vuelve una verdadera guerra. Porque, ¿a qué complicidad me refiero? Me refiero, por ejemplo, que si no se alcanzaron a secar X cosas, si no se alcanzó a hacer la limpieza de X cosa y pues ahora las cortinas están renegridas y llegó la visita, pues nos vamos a voltear a ver y nos va a dar pena y va a ser como pues una situación a lo mejor chusca o una situación a lo mejor de, qué pena. Pero no es una situación en donde, claro, lo que pasa es que mi esposa es una floja, es una buena para nada, yo estoy partiéndome la espalda, que es más vernos todavía muy separados, ¿no? Muy cada quien por su cuenta, rascándose con sus propias uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando está esto que nos jala, cuando está este deseo, este interés que nos jala hacia el otro, por lo general, por un motivo necesariamente narcisista, que es mantener el amor del otro puesto sobre mí, por lo general nos intentamos poner en los zapatos del otro. Esta idea está muy constante, ¿no? ¿Qué pensará el otro de mí? ¿Qué pensará ella de mí? ¿Qué pensará él de mí? ¿Cómo se sentirá respecto a mí? Y esto, sin querer, nos obliga, por la necesidad que tenemos del amor de esa persona, nos obliga a plantearnos cómo se sentirá también al respecto de la situación en general. Y nos volvería imposible no darnos cuenta de una situación en donde podríamos estar de hecho siendo injustos con el otro. Una vez más, en la mayoría de los casos, puede llegar a ser, cuando más conflictiva es la relación, puede llegar a ser increíblemente evidente lo que le estás haciendo al otro. En muchas ocasiones esta es la queja, ¿no? Es que ella hace esto y yo le digo que a mí me genera tal y tal cosa, yo le digo que no me ajusta pero ella de todas maneras dice que no es suficiente, bla, 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 bla. Yo le doy estas opciones si no quiere. En la mayoría de los casos es tan evidente que es casi absurdo hablarlo. La cuestión no es que sea evidente o no, la cuestión es si a la otra persona de hecho le importa o no. Fíjate, Gaby, tenemos participaciones acá por el WhatsApp. Nos dicen, cuando yo me quedé sorprendida después de un tiempo de mi divorcio, bueno, yo me quedé sorprendida, supongo que era la idea, después de un tiempo de mi divorcio. Varias personas mayores, mujeres, me felicitaron por mi divorcio y por salir adelante.
Es triste vivir toda una vida al lado de una persona que ya no amas, ¿verdad? Solo por el miedo a que hay o que te a qué hay o a qué te enfrentarás después del divorcio. Creo que el subconsciente sabe que fue lo mejor, pero la sociedad es muy cruel con la mujer divorciada. Es muy triste darte cuenta que las más crueles pueden ser miembros de la misma familia. Saludos desde Austin, gracias por el tema. Muchas gracias por escucharnos allá en los Estados Unidos. Esto es algo que también vale la pena pensar un poquito, ¿no? ¿Y qué sucede después de un divorcio? Que estábamos hablando de la posibilidad de que nosotros no queramos romper de una manera inconsciente con esta relación. ¿Por qué? Pues por el goce que se está experimentando, por estarle haciendo la vida imposible a la otra persona. Pero también podríamos pensar en un auténtico miedo hacia la situación que viene, ¿no? En un auténtico miedo, y por supuesto que se acaba sopesando digamos, lo que nosotros nos imaginamos en un futuro con lo que se está viviendo en el presente. Esto no nos libera de responsabilidad. Es algo importante también de remarcar. ¿Por qué? Porque podemos hablar del espurio que vamos a estar teniendo alrededor de el espurio, escarnio, que vamos a tener que enfrentar por parte de la sociedad, y muchas otras cosas más, dificultades económicas. Sin embargo, es nuestra decisión. Cuando nosotros sopesamos, decimos, pues sería eso o quedarme aquí, y decidimos quedarnos, entonces nosotros ya decidimos y tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Pero es algo muy real. Todo lo que puede llegar a suceder, pensando específicamente en la mujer, ¿no? Ahorita por tu participación, al momento de quedar divorciada, ¿no? Esto es algo que cada vez va siendo menos, porque si nos regresáramos a los años 80, que estaba todavía esto, al menos acá en México, ¿no? No era tan común que las personas se divorciaran. Ya sucedía, pero no era tan común dentro de una sociedad tan católica como lo puede llegar a ser aquí en nuestro México. Todo lo que se llega a vivir después de eso, como le digo, ahora ya no es tan común, pero por ejemplo, muchas personas al momento de divorciarse perdían la posibilidad de confesarse o de recibir la comunión. Creo que eso es vigente. ¿Todavía? Bueno, pues bueno, bienvenidos al siglo XVIII, ¿no? Bueno, pero no, creo que va habiendo un poquito más de flexibilidad en esto, pero realmente hay muchas cosas terribles que pasan y que tendríamos que sopesar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema a propósito de los conflictos en las relaciones de pareja. Y aquí hay una cuestión que se vuelve también muy generalizada a propósito de los conflictos en las relaciones, en donde en este ir y venir de la pelotita de quién tiene la culpa, quién es el responsable, quién debería hacer, qué modificaciones, etcétera, 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 de pronto surge la idea de tomar terapia, ¿no? Y en general se asume, bueno, pues tiene que ser terapia de pareja porque es la pareja lo que no está funcionando, ¿no? Hay distintas ramas de la psicología y distintos enfoques. Desde mi punto de vista, el proceso terapéutico debe de ser algo bastante personal, en donde se pueda explayar la persona y verdaderamente pues sentirse en total confidencia, ¿no? Como casi como si estuviese hablando para sí mismo, hablando en su cabeza, cosa que no ocurre cuando estamos ante otras personas cercanas, mucho menos ocurre cuando estamos hablando ante personas muy cercanas o muy importantes, o especialmente con las que estamos teniendo conflictos, ¿no? Entonces, aquí se vuelve algo un tanto, se puede llegar a viciar mucho el concepto de lo que tienen las personas a propósito de la terapia de pareja,
Y lamentablemente esto incluso alimentado por el hecho de que en efecto ocurre en muchos procesos que en efecto tienen ese enfoque, ¿no? A ver, aquí el que estás más eres tú y ella está bien, o ella está mal y tú estás bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí verdaderamente hay al menos dos cosas que me gustaría mencionar, ¿no? Por un lado, el hecho de que se esté generando un conflicto dentro de una pareja significa, si bien a lo mejor puede ser muy evidente que una de las personas cojea evidentemente de una pierna, eh, el hecho de que seamos pareja y estemos viviendo en un conflicto significa que de ahí de donde cojea la otra persona, yo pude embonar bien por algo, por algún motivo. Por eso somos pareja. Si no, no seríamos pareja. Tan sencillo como que no seríamos pareja, ¿no? Cuando llegue una persona a conocer a otra a la que detesta y que jamás querría ver en su vida, no va a decir, chin, vamos a terapia para ver cómo le hacemos para hacer pareja, porque de verdad te veo y te aborrezco, ¿no? Pues no, no va a pasar eso porque ni siquiera le va a pasar por la cabeza ser pareja o, si fuese el caso, continuar siendo pareja, ¿no? La cuestión aquí es que si continuamos juntos es porque hay algo que embona, y eso que embona de una de las partes que quizás no es tan evidente su problemática, es precisamente lo que permite que perdure, ¿no? Cada uno pone de lo suyo. Entonces ahí en verdad, mientras que cada uno, o a lo mejor uno solo es el que tiene el interés, pueda tratarse de verdad, pueda tratarse de fondo, no ir a acusar como si fuera con la mamá, no, mira es que ella está haciendo esto, mira es que él está haciendo esto, sino de verdad a indagar de fondo, esto es más que suficiente, por un lado. Por otro lado, algo muy importante, otra vez a propósito de la posibilidad de renunciar y de la tolerancia a la frustración. Nos imaginamos que resolver un conflicto significa que las cosas queden lo más cercano a lo que a mí me gustaría que fueran, de preferencia que sean exactamente como yo querría. Y en muchas ocasiones la resolución más clara es que la relación a lo mejor no puede continuar, porque muchas personas de pronto se encuentran en ese dilema, ¿no? Pues es que ya estamos a punto de separarnos, entonces venimos para ver si podemos hacer un último intento. Ya después de años de haber destruido sistemáticamente cualquier posibilidad de vínculo sano dentro de la relación. Hay ocasiones en las cuales lo más sano y el éxito del proceso no supone que continúe, sino incluso poder procesar el duelo de que ya se acabó hace cuánto tiempo. Esta es una idea que van teniendo muchísimas personas, ¿no? Muchísimas personas al momento que escuchan terapeuta o psicólogo, es como si uno fuera el mecánico de relaciones, ¿no? Es que queremos hacer un último intento para nuestra relación. Y hay personas que se prestan, podríamos hablar hasta de diversas técnicas, ¿no? En donde ahí ya surge esto que tú estabas mencionando anteriormente, Gaby. Vamos haciendo una lista de tal, o vamos haciendo un contrato de tal, ¿no? De que vamos a tratarnos de tal manera y que tales cosas están prohibidas en la relación. Y esto, yo no le podría decir, no le podría dar una buena referencia de esto, porque estamos hablando ahí de una psicología puramente del consciente, ¿no? Vamos a hacer como que hacemos, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿dónde está puesto nuestro deseo? Y ahí, esto evidentemente que no es responsabilidad de las personas que buscan este tipo de ayuda, sino de un terapeuta que les pueda asesorar alrededor de cómo se puede abordar un tratamiento en este sentido. Porque ahí nos vamos a estar dando cuenta cómo el deseo está totalmente sobre el separarnos y el estarnos haciendo pedacitos cada momento de la vida, ¿no? Y en nuestra conciencia moral, en la parte que va hacia lo consciente, decimos, oye, es que eso de separarse está muy mal, ¿no? Está muy mal, porque a final de cuentas, si nosotros queremos a una persona
y buscamos estar con ella, no estamos pensando en separarnos. Tú ya también lo mencionaste, Gabriela. No es algo que digamos, es que nos queremos muchísimo, pero nos vamos a separar. No, porque mientras podemos mencionar nos queremos muchísimo, el deseo apunta a continuar juntos. El deseo está puesto en que, bueno, tal vez habrán muchas cosas y cosas terribles, nos podríamos imaginar, ¿no? Pudieron haber traiciones, pudieron haber maltratos, pudieron haber muchas cosas, pero si el deseo sigue ahí, no hay mucho más que darle la vuelta, ¿no? Tal vez queremos pensar que le podemos dar una refinada con este tipo de contratos, ¿no? Bueno, ya no se vale que nos agarremos a cachetadas, ¿eh? ¿Realmente sería necesario hacer un contrato de eso? ¿Realmente sería algo necesario ponerlo en papel? ¿O es que a mí me molesta cuando me ves de tal manera? ¿Realmente nos vamos a meter en una subjetividad de ese tipo? Va más allá de esto, ¿no? Como le digo, hay personas que se pueden prestar hacia este tipo de cosas y que, bueno, también le van teniendo fe a un cierto condicionamiento, ¿no? A una parte cognitivista, si lo quisiéramos pensar un poquito más allá. Pero primero tendríamos que ver en dónde está puesto nuestro deseo. Si nosotros queremos continuar, pues continuamos, ¿no? No hay mucho más que decir. Si nos queremos separar, nos separamos, y tal vez entonces ahí sí entra esto que tú ya mencionas, Gaby. Vamos viendo cómo nos separamos sin despedazarnos en el camino, ¿no? Vamos viéndolo cada quien por su lado, todo lo que se nos está moviendo, porque efectivamente, ¿no? Podemos decir, ok, ya nos vamos a separar, pero yo cada que lo veo me molesto. Cada que lo veo entro en una rabia terrible y ya no puedo ni controlar bien lo que digo, y mis hijos se ponen súper mal y lloran y se hace una catástrofe cada que tenemos estos contactos. Eso es algo que se puede abordar en terapia. Eso es algo que efectivamente podemos buscar una guía, podemos buscar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Arreglar una relación difícilmente. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.